Bienvenidos. Hoy me van a acompañar a preparar unos corn dogs o hot dogs estilo coreanos. La masa no es de maíz o de elote nada más. El nombre es por el estilo del corn dog. Para estos que vamos a preparar vamos a utilizar harina, agua tibia, sal, azúcar y un paquetito de levadura en polvo. Vamos a empezar por combinar el agua con el azúcar. La vamos a mezclar para que se disuelva. Y le vamos a agregar el paquetito de levadura en polvo. Vamos a mezclar. Lo vamos a dejar aquí como por unos 10 minutos en lo que se activa la levadura y después le vamos a agregar la harina y la sal. Ya pasaron los 10 minutos y la levadura ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a agregar aquí la harina. Y la sal y lo vamos a mezclar bien. Voy a utilizar esta espátula para mezclarlo bien. Va a quedar un poquito pegajosa. Después de que la terminemos de mezclar, la vamos a dejar a que suba más o menos como por una hora. Ya está mezclado, así lo voy a dejar. Fue súper rápido. Nos llevamos como unos 3 o 4 minutos. Ahora la voy a poner aquí en este refractario. Y aquí la voy a dejar reposar por una hora. La mezcla está pegajosa, pero no tan pegajosa. Se desprendió súper rápido de acá. Voy a dejar la mezcla aquí y la vamos a cubrir para que repose. En lo que la masa reposa, vamos a preparar los demás ingredientes. Ya pasó más de una hora y nuestra masa está lista. Como pueden ver aquí, ya subió lo que tenía que subir. La voy a dejar acá y vamos a preparar las salchichas. Yo tengo acá queso también porque a algunos les voy a poner queso. Tengo acá estos palitos que les corté un poquito la punta con el cuchillo porque estaban así como acá redonditos, entonces nos iba a costar un poco más de ponerlos. Voy a empezar por ponerle el palillo y a este voy a tratar de que el palillo salga un poco hacia acá porque le voy a agregar un pedazo de queso a este. Entonces necesito que el queso atraviese también acá, quede bien en el palillo. Así. El queso yo lo compré en un bloque y lo corté en tiras y más o menos calculé el tamaño que quería y después nada más lo hice en trozos pequeños. Y voy a dejar lo voy a dejar así entero. Le voy a poner el palillo bien en medio. Tratar de ponerlo en medio. La salchicha puede ser la salchicha que a ti te guste, puede ser de pollo, de pavo o de res o del estilo que a ti te guste. No la precocí, yo la estoy utilizando cruda. Si la quieres servir, la puedes servir, pero comúnmente yo la he visto así nada más, sin hervir, cruda. Este de aquí nada más lo voy a hacer así de puro queso solo. Y voy a tratar de casi poner todo, nada más voy a dejar una parte del palillo para sostener el queso. Ya tenemos las salchichas y el queso listo. Y para poner en la parte de afuera tengo papas. Las papas las lavé bien, de ahí las corté en trocitos súper pequeñitos. Y las puse en agua hirviendo como por 2 minutos nada más. Las dejé ahí en el agua. El agua nada más le agregué un poquito de sal. Las dejé hervir como por 2 minutos. Y de ahí las enjuagué con agua bien fría para que no se siguieran cociendo. De ahí las dejé que se escurrieran súper bien. Y con una toallita les quité el exceso de agua. Y les agregué 2 cucharadas de fécula de maíz. En la cajita de descripciones les voy a poner todas las cantidades exactas y lo que estamos utilizando para que tengan la receta ahí.
También voy a utilizar pan molido. Y acá tengo azúcar, sí, llevan un poquito de azúcar. Estos son diferentes a los que yo comúnmente he visto y he comido. Estos van a llevar un poquito de azúcar. No a todos, nada más les voy a agregar a unos cuantos. Aquí le agregué un poquito de canela para que tuviera un saborcito así diferente. El azúcar se va a utilizar hasta el final. Y ahora sí, vamos a empezar a hacerlos. Lo que voy a hacer es voy a poner este aquí en la mezcla. Y le voy a dar vueltas, lo voy a girar para que se le pegue la mezcla. Y lo vamos a dejar así bien cubierto como si fuera una momia. Y ahora nada más así voy a tratar de poner la mezcla bien acá, hacia el fondo. Si se embarran no pasa nada. La masa está súper suavecita y está un poquito pegajosa. Así que de que se les va a pegar, se les va a pegar. Ya que está así, todo cubierto con la masa, lo vamos a poner aquí en las papas. Se mira súper curioso. Y voy a tratar de que agarre más o menos, de que se le peguen bien las papas. Y lo voy a apachurrar así. Un poquito para que se le peguen bien las papas. Se mira súper curioso. Ya después de que me aseguro de que se le pegaron bien las papas, lo voy a poner acá en el pan molido. Este pan molido no tiene absolutamente nada. No le puse nada, nada más es el puro pan molido. Y lo voy a girar bien. Para que las partecitas en donde no se le pegó la papa, se le pegue pan molido. Y este ya va a estar listo para freírse. Lo voy a poner por acá. Y voy a preparar otro. Voy a hacer lo mismo, lo voy a poner en la masa y lo voy a girar. Este casi nos quedó perfecto, nada más voy a poner la mezcla más o menos. Creo que está perfecto. Así lo voy a dejar. Ahora le voy a poner papa también. Y voy a tratar de que se le pegue la papa bien. Si se animan a hacer esta receta les van a encantar. Yo comúnmente los había comido así nada más, con pan molido afuera. Pero ya después de que probé estos, me súper encantaron. Así que sí les recomiendo que traten la receta. Y las papas les dan un sabor así totalmente diferente y único. Le pueden poner la papa que gusten. A mí me encanta la papa, así que le estoy poniendo bastante. Pero si creen que es demasiado, le pueden poner mucho menos, ¿ok? Yo nada más los estoy haciendo así porque a mí así me gustan. Y ahora voy a ponerle el pan molido arriba. Está listo, lo ponemos acá. Y ahora voy a hacer el de queso nada más. Al de queso nada más le voy a poner pan molido. No le voy a poner papa. Ya están listos, me salieron 6. Este lo voy a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer, los vamos a freír. Ya tengo el aceite precalentado, lo puse a calentar a fuego medio. Y ahora los vamos a freír, te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Puse a calentar el aceite a fuego medio y tiene que ser bastante para que alcance a cubrir por lo menos la mitad del corn dog. Ahora lo voy a poner aquí. El aceite ya está caliente. Asegúrate que el fuego no esté muy alto para que no se vayan a quemar.
Amigos, finalmente los corn dogs están listos. Se miran súper deliciosos. Los puedes acompañar con mayonesa, con salsa capsu o también los puedes acompañar con mostaza. A mí en lo personal no me gusta la mostaza, pero si a ustedes les gusta le pueden agregar. Y quedaron súper deliciosos. Están calientes todavía. El queso está derretido. Algunos en cuanto los saqué del aceite, luego les puse azúcar para que se les pegara bien y quedaron súper ricos. Ojalá que se animen a hacerlos. Voy a partir para que miren también el queso, cómo está todo derretido y se miran súper deliciosos. Espero que se animen a hacerlos porque les va a encantar. Como les dije, esta es una receta totalmente diferente, pero quedan y saben súper deliciosos. Ojalá que se animen a hacerlos. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.